Hola, vamos a ver ahora el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, en París. Está compuesta por un preámbulo y 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. No es un documento obligatorio ni vinculante para los estados, pero sí que de algunos países la han adoptado voluntariamente y ha cogido incluso rango constitucional. Han incluido sus artículos formando parte de su constitución. En España se hace relación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Constitución. Se menciona en el sentido de que el artículo 10 dice: se interpretarán las normas relativas a derechos fundamentales y libertades, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ya vemos que no es un derecho, no es un documento vinculante, no es un documento obligatorio. Bien, características de los derechos humanos. Hay muchas más características, he visto por ahí, pero bueno, lo más importante es que en cuanto a estas características universales e inalienables, todos los estados tienen el deber, independientemente de su sistema político, económico, etcétera, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Y en cuanto a estos derechos inalienables, se dice que son inalienables porque no se le puede desposeer a una persona de sus derechos. Tiene una excepción, salvo que con las determinadas garantías procesales y en determinadas situaciones, pues claro que se le puede privar a la gente de su libertad, sobre todo refiriéndonos, por ejemplo, a la gente que está encarcelada. En principio no se le puede desposeer a una persona de sus derechos, salvo que con las debidas garantías procesales se limite alguno de ellos. Se dice que son derechos interdependientes e indivisibles. Son derechos indivisibles, están interrelacionados entre ellos y son interdependientes, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos ellos están relacionados entre sí. El avance de uno son interdependientes porque el avance de uno facilita el avance de los demás y la privación de un derecho pues afecta negativamente a los demás. Bien, los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, etcétera, etcétera. El artículo 2 nos habla pues que no debe de haber distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y así, pues, los derechos que hemos visto, que eran en total 30 artículos, que abarcan, pues, todo tipo de derechos y libertades públicas, ¿no? Otros derechos, pues derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, a la intimidad, a la propiedad, a participar en el gobierno de su país, a la seguridad social, a la atención social, sanitaria, a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales, al trabajo, derecho al descanso y al ocio, derecho a la educación, en fin. Entre las libertades, pues libertad de movimiento, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, de religión, de opinión, de expresión, de reunión. Bueno, los derechos se pueden clasificar en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los más antiguos, lo que se llaman derechos de primera generación, son los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos. También se les llama derechos cívicos, ¿no? Son los derechos que protegen por las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal, de la represión por parte del poder, y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil
y política de Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Es decir, implican una abstención en la intervención del Estado. El Estado no debe intervenir en la libertad del ser humano. Sin embargo, el individuo sí que debe participar en la organización de este Estado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué son derechos civiles? El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la libertad de residencia, a la libertad de movimiento. Y se consideran derechos políticos, pues, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, de religión, de expresión, de opinión, y a participar en los asuntos políticos. Estos son derechos de primera generación o derechos cívicos, los derechos civiles y derechos políticos. Luego tenemos los derechos que se llaman de segunda generación, son los derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Derechos económicos, pues derecho a la propiedad, a la seguridad económica, salario adecuado al trabajo, etc. Derechos sociales, a la alimentación, al trabajo, al descanso, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social. Y como derechos culturales, pues derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios de la ciencia, a la libre elección de la educación de nuestros hijos. Y ya, pues si seguimos hablando de derechos de más generaciones, pues de tercera generación, pues hablaremos de la solidaridad. Principalmente hay que saber que, por lo primero, la lucha primera, evidentemente, de las primeras batallas de derechos, pues son siempre por los derechos básicos, los derechos civiles, los derechos cívicos, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, que esto ya que es lo más importante. Los pactos internacionales de los derechos humanos. También se le llaman los pactos internacionales de 1966. Bueno, pues en 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, adoptó dos pactos que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, estos pactos en realidad son un refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Ambos pactos entraron en vigor en el año 76, es decir, 10 años más tarde, del año 76. Y se creó un comité, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está compuesto por 18 expertos independientes, que es el encargado de supervisar la aplicación de las disposiciones del pacto por parte de los Estados. Entonces, este Comité de Derechos Humanos, no debe confundirse con el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Mientras que el Consejo de Derechos Humanos es un foro político donde los Estados debaten todo tipo de asuntos relacionados con eso, el Comité es un órgano formado por expertos. El Consejo es un órgano político, pero el Comité es un órgano de 18 expertos. Y este comité, pues su competencia está limitada por este pacto, por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Bueno, después tenemos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un órgano nuevo, es un órgano creado en 2006 que en realidad sustituye, siempre ha existido un órgano de la ONU de Derechos Humanos, el anterior era el mismo, pero se llamaba Comisión, la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues este se crea con este nombre en el 2006, pero ya existía la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la promoción y el respeto de los derechos humanos. Esta comisión se cambió porque fue muy criticada, porque entre sus miembros había países que ni siquiera podían defender a sus propios pueblos contra las violaciones de los derechos humanos. Este Consejo está formado por 47 estados que son elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General. Se distribuyen por continente, por zona. Sus funciones duran por 3 años. En fin, tiene su sede en Ginebra. El Consejo de Europa, que ya hemos dicho que hay que relacionar Consejo de Europa con derechos humanos por el Tribunal de Estrasburgo, que lo hemos visto en el tema anterior. Y en el ámbito europeo, en el ámbito ya exclusivamente europeo,
para el tema de la protección de los derechos humanos, en el ámbito del Consejo de Europa, se pueden distinguir dos pactos. Los otros pactos eran, como vemos, en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, ahora vamos a verlo en el ámbito europeo, en el ámbito de Europa, otros dos pactos, que son el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que se conoce como la Convención Europea de Derechos Humanos y también se conoce como la Convención de Roma de 1950. Y por otro lado tenemos la Carta Social Europea, también conocida como Carta de Turín de 1961. Como veis, estos dos pactos son europeos, son anteriores a estos dos pactos de las Naciones Unidas, que son en el año 66, ¿no? El convenio de la Convención de Roma de 1950 y la Carta de Turín de 1961. Respecto a la Convención Europea de Derechos Humanos, Convención de Roma 1950, pues tiene por objeto proteger los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Permite el control judicial del respeto de los derechos individuales de sus Estados miembros. Se inspira, como es lógico, en la Declaración de los Derechos Humanos. Entró en vigor en el año 53. Bueno, importante de esta Convención de Roma, importante de la Convención Europea, a nivel europeo, de Derechos Humanos, pues que se creó, en esta convención, se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo. Ya hemos visto que pertenecía al ámbito del Consejo de Europa. Se crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este pacto, la Convención Europea, fue ratificado por España en el año 79. Y la siguiente, que es el siguiente pacto, es la Carta Social Europea o Carta de Turín. Esto es algo más tarde, en 1961, también en el ámbito del Consejo de Europa, que es el que moviliza todo el tema en Europa de derechos humanos, como ya hemos visto, y tiene su entra en vigor en España en el año 1980. Es un pacto curioso, en el sentido de que es un tratado vinculante. La Carta Social es un tratado vinculante, tanto en su versión original como, porque luego tiene una versión revisada donde se han añadido artículos. Y tiene la particularidad de presentarse como un menú de derechos, de entre los que los estados parte pueden aceptar y parte pueden elegir, ¿no? Pueden elegir qué derechos aceptan y qué derechos no. Lo que pasa es que tienen restricciones, ¿no? Se le exige un número mínimo de derechos que un Estado tiene que ratificar y tiene que aceptar y tiene que aplicar. La Carta Social original, la Carta de 1961, contenía una lista de 19 derechos sociales que abarcaban principalmente el ámbito laboral y de la salud. Luego, en 1988 se adoptó un protocolo adicional con 4 nuevos derechos y en 1996 se adoptó un nuevo texto que ahora se da en llamar Carta Social Europea Revisada. ¿Por qué? Pues porque esta revisada ya ha alcanzado los 31 derechos sociales. La Carta Social Europea Revisada, que procede, es esta Carta de Turín, pero revisada, ha alcanzado los 31 derechos sociales. Y habla pues de derecho al trabajo, remuneración, de protección social, de formación profesional, familia, infancia, etc. Una larga lista de derechos sociales que los países tienen que elegir, ya digo, con ciertas restricciones. Ahora no recuerdo bien si tenían que elegir 6 de los 19 y otros no sé cuántos. Tiene una fórmula, es como un menú, tienen que elegir derechos. Bien, esta última versión, la Carta Social Europea Revisada, España todavía no la ha ratificado. Esta última versión es de Estrasburgo, 1996.
Y bueno, también tiene otra cosa llamativa, que es que respecto de la supervisión internacional de la Carta Social Europea, la violación de su articulado no da acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, si alguien viola uno de estos artículos, se considera que un país viola uno de estos artículos o no cumple un derecho que ha prometido, que se ha comprometido a defender, no va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no va al Tribunal de Estrasburgo, sino que a un órgano que es el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este Comité Europeo de Derechos Sociales, a pesar de ser independiente, a pesar de ser un comité compuesto por expertos, no tiene la potestad de dictar sentencias vinculantes, sino únicamente recomendaciones y conclusiones. ¿Por qué? Pues porque estos derechos son generales. Este derecho a la protección social, hasta dónde llega, estoy poniendo un ejemplo. Derecho a un trabajo remunerado, descanso, protección social y también, por ejemplo, pues, en fin, hasta qué punto un país se puede permitir económicamente garantizar ciertos derechos. En países, pues, que los países más avanzados quizás sí, pero en los países menos avanzados de Europa, pues no pueden garantizar determinados derechos. Y bueno, es una carta de máximos, digamos, de aspiraciones a las que hay que llegar, pero es complicado porque la mayoría de estos derechos, como hemos visto, son derechos económicos, sociales y culturales, con lo cual hace falta que el Estado intervenga, hace falta que el Estado gaste dinero, y ese es el motivo de que sea un menú, de que se elija. Y ese es el motivo de que no intervenga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que intervenga el Comité Europeo de Derechos Sociales y que haga recomendaciones. Bueno, pues creo que, si no me equivoco, hasta aquí hemos llegado con los derechos humanos. Nos vemos próximamente.